Hola familia, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer un nuevo videito del abuelo cubano, de nuestra familia cubana, muy común en nuestra población, ya que en muchos restaurantes y timbirichi, como nosotros le decimos, las venden mucho. Son las papas rellenas. Sin más, para esta preparación vamos a necesitar más o menos 1 kilo de papa. Vamos también a necesitar harina de todo uso, pan rallado, 300 gramos de picadillo de res. Vamos a necesitar mantequilla, huevos y para sazonar vamos a necesitar cebolla en polvo, ajo en polvo, paprika, pimienta y orégano y cilantro. Con estos ingredientes vamos a preparar una deliciosa papa rellena que a mi hija y mi familia les encanta y a todo el pueblo cubano. Sin más, lo primero que vamos a hacer en esta preparación es hervir nuestras papas. Vamos a proceder a limpiarlas un poco, enjuagarlas. Bueno, mi gente, ya lavadas nuestras papas y enjuagadas, vamos a proceder a tomar una olla y vamos a hervirla con cáscara y todo. ¿Por qué? Porque si pelamos nuestras papas y la hervimos, no va a quedar ese puré muy aguadito, muy suave y va a ser muy difícil conformar nuestras papas rellenas. Por eso es conveniente hervirla con la cáscara. Cubrimos nuestras papas con agua y procedemos a hervirla. Bueno, mi gente, mientras se cocen nuestras papas, vamos a preparar nuestro relleno. Para esta preparación les voy a enseñar un truquito. Vamos a desgrasar nuestro picadillo. En Cuba no era necesario desgrasarlo, puesto que el picadillo venía prácticamente de soya y no tenía nada de grasa. Aquí es lo contrario, aquí el picadillo viene casi con exceso de grasa. Y vamos a enseñarles ese truquito. ¿Qué vamos a hacer? Con la sartén puesta y ya caliente, vamos a incorporar el picadillo tal y como viene. Sin, como ven, el sartén no le he añadido ningún tipo de grasa. Simplemente he incorporado el picadillo sin nada de grasa. Bueno, mi gente, como ven, miren la cantidad de grasa que ha soltado nuestro picadillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa grasa la vamos a colar. Vamos a separar. Aquí está el picadillo ya desgrasado. Miren, mi gente, la cantidad de grasa que tiene el picadillo. Bueno, mi gente, ya separado la grasa del picadillo, a última hora decidí, para darle un poquito más de sabor a nuestro picadillo, vamos a incorporar un poquito de esa grasa que le sacamos al picadillo y vamos a adicionarle un cuartico de cebolla, un cuartico de pimiento y 2 dientecitos de ajo. Esto le va a aportar un poquito más de sabor, siempre con el fuego a medio alto un poquito para que no se nos quemen las verduras. Con nuestra verdurita pochada y volvemos a incorporar nuestro picadillo. Removemos. Le adicionamos más o menos una cucharadita de ajo en polvo, de cebolla en polvo, más o menos una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano, una cucharadita de cilantro, pimienta al gusto recién molida y por último sal a gusto. Movemos. Como es para un relleno, como ven, no le he incorporado ningún líquido. Si por casualidad vemos que no ha quedado muy seco, podemos incorporarle un poquitico de agua. Bien, ya tenemos nuestro picadillo conformado para
rellenar nuestras papas. Apagamos el fuego. Bueno, mi gente, como ven, aquí está el picadillo y la grasa que le sacamos al picadillo, que no la vamos a desechar porque la podemos aprovechar en otras preparaciones. He adelantado pelando ya nuestras papas, pero le voy a mostrar aquí una forma fácil y rápida de pelar las papas. Le hacemos un corte a lo redondo, apretamos y como ven sale fácilmente la cáscara. Hay veces que se pega un poquito, pero bueno, sale lo más fácil posible. Bueno, familia, ¿qué nos queda ahora? Vamos a hacer un puré de estas papas. Vamos a aplastarla bien. Como ven, mi gente, más o menos así es la consistencia que debe quedar nuestro puré de papa. Bueno, familia, ¿qué nos queda? Conformar nuestras papas rellenas. Para eso vamos a utilizar 2 huevos. Vamos a batir. Y siempre que voy a empanizar algo, siempre me gusta echarle al huevo un tincito de aceite. Para evitar que se me eche a perder la grasa. Es algo que aprendí de mis tías. Y hasta ahora me ha dado un buen resultado. Vamos a tomar, como ven, una cuchara. Vamos a hacer una campana, así de esta forma. Y vamos a añadirle una cucharadita de nuestro picadillo. Tapamos y vamos conformando nuestra papa rellena. Como ven, mi gente, hacemos. Pueden hacerla más chica, pueden hacerla un poco más grande. Más o menos este es el término que yo uso. La voy conformando, la paso por la harina. Luego por el huevo. Y por el pan rallado. Si la queremos un poco más crocante, podemos volver, estando así, a volver a pasarla por el huevo y luego por el pan rallado otra vez. Y nos quedaría un poquito más crocantica. Pero yo digo que así está bien. Y así, de esta forma, haciendo nuestras papas rellenas y después les mostraré qué hacemos con ella. Bueno, familia, ya ven, de esta forma queda conformada nuestras papas rellenas. Lo que nos queda ahora es freír. Como ven, le hice de diferentes tamaños para que demostrarles que el tamaño de la papa no importa, porque ya el picadillo está cocido, la papa está cocida, simplemente es dorar la papa para degustar de algo muy rico, muy sabroso, de nuestra Cuba que nos hacían nuestros abuelos, nuestros padres, que tanto nos gustaban. Sin más, vamos a proceder a freír nuestras papas rellenas. Vamos a incorporar aceite, el suficiente aceite para poder dorar nuestras papas. Esperamos que caliente. Ya con el aceite caliente vamos a ir incorporando nuestras papas. Le vamos a ir dando vueltas. Ven como ya se están dorando. Sacamos, la ponemos en papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y así la vamos a hacer las que nos vayamos a comer. Las otras, si queremos, la podemos guardar en el refrigerador para freírla luego. Bueno, familia, vamos a probar qué tal quedaron nuestras papas rellenas.
Deliciosa. A mi hija le van a encantar. Y a mi nieto, ni hablar. Están divinas.